Buenas noches, estimados amigos. Llega para ustedes Jorge Castro desde algún lugar del Mediterráneo, a esta zona en donde nos encontramos acabamos de cenar después de estar recorriendo, hacer un largo recorrido para llegar a donde estamos, esta parte del mundo. Creo que tengo a 9:30 de la noche aquí. Creo que en las Américas deben ser 3 y algo, 2 y algo de la tarde, dependiendo del punto donde ustedes se encuentran, porque en algunos sitios la diferencia es de 8 horas y otros de 6. Esta noche vamos a compartir con ustedes el producto, el fruto de un largo, extenso trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de 3 meses, de manera paralela por dos frentes distintos. De verdad que ha sido una gran experiencia. Debo agradecerle sobre todas las cosas y superando todas las adversidades y todos los sabotajes que se nos han y todos los obstáculos que se han aparecido en el camino, Alejandro. Esto es un trabajo hecho en mancomunidad. Gracias por no solamente entrenarnos, abrirnos la puerta de esa parte del conocimiento que nosotros, ¿verdad? Que éramos neófitos en ese tema de relaciones con Cuba y una serie de cosas que ustedes irán viendo a lo largo de mi exposición, ¿verdad? Bueno, lo primero fue que nos versamos, nos llamó mucho la atención y nos metimos en las profundidades de averiguar quién era este personaje, este señor que es además todo un profesional en materia de análisis de seguridad, en materia de seguridad global, en materia de amenazas transnacionales y particularmente curtido en el tema del terrorismo islámico y las conexiones, los tentáculos, todo ese entramado que ellos han logrado extender a lo largo y ancho de América Latina. Eso ha sido una política del presidente Trump. Nosotros en esas 2 líneas, logramos ubicar 2 informaciones que han sido vitales y en donde hemos tenido la primicia. En primer lugar, por una parte, la lista que ya dimos a conocer ayer, una parte de ella en Reporte de la Economía. Nosotros ayer publicamos parte de la lista que que ha logrado recabar en el caso específico de Venezuela. Y Josep Jumire es subsecretario ahorita de guerra. Es un cargo recientemente creado. Y acuérdense que ustedes que ese departamento no se llamaba así, esa secretaría, y lo rebautizó el presidente Trump. ¿Ok? Jumire, básicamente, además de ser un especialista en este tipo de temas de seguridad global, seguridad transnacional, temas de seguridad interna de los Estados Unidos, se ha curtido mucho y tiene mucho conocimiento en eso que ellos denominan amenazas globales. Y en el caso específico del terrorismo del Medio Oriente. Entonces, el hombre conoce mucho todos esos temas de Al-Qaeda, Hezbollah y todos esos grupos, la Guardia Revolucionaria, la labor que han querido desarrollar en Venezuela y en otros países de la región, los ayatolás, el régimen de Irán y el alcance que estos tienen. A partir del año 2021, si mal no recuerdo, cuando detienen a Alex Saab en Cabo Verde, le encomiendan a Josep Jumírez el trabajo único y exclusivamente de analizar y hacerle seguimiento a toda la información que se fuese recabando en relación a lo que iba apareciendo sobre Alex Saab hasta el año 2024, que se acumuló, o sea, se archivó parte de esa información. Esa data se volvió a reactivar en el 2025, se actualizó. Y bueno, y el trabajo que hizo Josep Jumire fue primero tan efectivo, segundo, tan convincente e impresionó de manera positiva tanto al presidente Trump, que lo ascendió y lo nombró subsecretario de Defensa. Imagínense ustedes. En el mundo de la inteligencia hay siempre una discriminación entre lo que son los agentes operativos que están en la acción, en la calle, y lo que son los analistas que trabajan desde una oficina. Inclusive uno lo ve en algunas películas, ¿no? Que les ponen como unas pruebas y se sienten muy honrados cuando van a la acción. Entonces, este señor que ha escrito incluso libros sobre el tema, Josep Jomírez, estuvo, como le estoy recordando al principio de esta narrativa, estuvo el lunes, el martes, junto a la delegación que visitó Caracas, que se reunió con Diosdado Cabello, que se reunió con Vladimir Padrino,
intercambiando informaciones. Bueno, y ahí fue donde se le vio, ya él se le conocía por la prensa, por las declaraciones, pero nunca se le había visto en el sitio. Se ganó ese premio, esa responsabilidad de mayor envergadura, y porque fue muy, muy acertado, muy completa toda la data que recogió sobre Alex Saab. El hombre hizo un análisis completa de su conducta, de la manera como Alex Saab, siendo palestino, pero es un tipo, parece ser que muy, muy pilas, muy entrador, muy simpático. Acuérdese que él fue vendedor de material promocional, eso que le decimos en Venezuela, material POP. Tiene esa experiencia. Le dicen que es un conquistador de serpientes, de alimaños, de alacranes, cosas de esas. Entonces tiene ese encanto y esa sangre, ese conocimiento, esa manera como se comportan en su vida cotidiana los árabes, que en Venezuela la conocemos, porque estamos acostumbrados a convivir, a tratar en una cafetería o en un colegio, o que a nuestros vecinos con las distintas comunidades de origen árabe, sirios, libaneses. El caso de Alex, que es de origen palestino, sus padres llegaron a Colombia con un pasaporte. Todo eso ha sido confirmado en nuestras investigaciones. Un pasaporte libanés, bueno, y siempre se dieron a conocer como libanés. Bueno, el hombre se convirtió, llegó a ser tan eficiente, Alex, en su desempeño, que se convirtió en un hombre prácticamente indispensable para los ayatolas. La orden esa noche que hacen la detención, la extracción de Nicolás, es detener, llevarse también preso al otro objetivo que era Diosdado. Lamentablemente para ellos, para el equipo élite, el equipo ese Delta, o comando de esos que fueron, no pueden ubicar esa noche a Diosdado. Lo que me hace pensar a mí que la seguridad de Diosdado, por lo menos para esos efectos, sí funcionó. Ante el temor de que una operación que había sido por demás muy exitosa, que había logrado la mayor parte de su objetivo, se pudiese caer en su totalidad, el comandante en jefe, que en este caso es el presidente de los Estados Unidos, tomó la sabia decisión de aplazar la búsqueda de Diosdado Cabello. Con el paso de la semana, la cosa se fue enfriando. Diosdado ha resultado, hasta los momentos de la información que nosotros manejamos, como que bien mandado, pues. Ha estado dentro de los parámetros que ellos le han impuesto. Ellos han confirmado y si no han descubierto, han redescubierto que efectivamente la mayor parte de los generales de de la Fuerza Armada Venezolana le rinden cuenta o reconocen a Diosdado como el líder natural de ellos. Eso es un detalle para ellos importante en estas circunstancias, en las actuales. Otro tema del que Diosdado sigue siendo reconocido como una figura, o por lo menos la figura más importante, el líder más importante en la actualidad, dentro del PCV. Y es el único líder reconocido en Venezuela de los distintos, el líder nacional, de los distintos grupos de esos armados colectivos. Es decir, hay tres cosas ahí que son vitales: Fuerza Armada, colectivos y el control interno de la seguridad del país y de la militancia del PSOV. Y lo que es peor, en este caso, Diosdado goza dentro de esa militancia con importantes simpatías de las que no goza Jorge ni Delcy. Entonces, eso en todo caso hizo que aplazaran. Yo no estoy asegurando que nos van a llevar Diosdado Cabello preso, pero no se lo van a llevar mañana ni pasado. En el corto plazo no está planteado. El equipo del FBI se quedó en Venezuela. De esos 317 que les dije, 330 agentes del FBI que están ahí. Recuerden que les dije al inicio de esta narrativa, de esta parte, lo que nosotros diríamos el lado A de la investigación. Acuérdense que son dos ramas. Les estamos describiendo el lado A, que tiene que ver estrictamente con la parte que coordina Josep Jumire, el subsecretario de Defensa, de Guerra de los Estados Unidos, y que tiene que ver directamente con el caso de Venezuela. Se van a seguir produciendo detenciones. Ese equipo está levantando toda la data en cuanto a propiedades que hay en Venezuela de estos señores. La gente echa muchos cuentos, entonces te empiezan a decir que si esa casa que está en el Ávila es de no sé quién, que si ese edificio es de no sé quién más. Ellos están ahí en el campo, y ahí no va a haber cuento. Ellos saben, están levantando como un inventario de qué bienes tienen,
que centros comerciales, mansiones, vehículos, cuentas, caletas con dinero, con droga y con lo que sea. Y ahí se van a seguir produciendo detenciones en los próximos días, de las que nos enteraremos a posterioridad, porque no sabemos en qué momento puede pasar lo mismo, eso que pasó con Tarek El Aizami y eso que pasó con Samar López, que ya están ingresados oficialmente al sistema carcelario norteamericano. Bueno, puede pasar lo mismo con Alex Saab, puede pasar lo mismo con Álvaro Pulido y puede pasar lo mismo con otras personas más. Entonces, eso en cuanto a esa parte. Ya ustedes vieron, recapitulando, nosotros no vamos a jugar, no vamos a especular en relación a la lista. Ya ustedes saben qué es lo que viene, qué es lo que hay. Y ahora vamos con la segunda parte de esta investigación. El indulto, que consiguió el indulto que le dio el presidente Biden y que se hizo el intercambio, ¿se acuerdan ustedes de los narcosobrinos y de Alex Saab? Ya este señor, Joseph Humire, lo venía estudiando desde el momento de su detención, pero se convierte incluso más importante su presencia, porque ya sale de lo anónimo, ¿verdad? Ya Alex Saab está identificado ante la opinión pública y se sabía que era el hombre que tenía control sobre todo ese intercambio petrolero, ese dinero que se movía entre el régimen de Irán y Venezuela, cómo se invertía el dinero, y además el tipo tenía la magia de que se había ganado la confianza de los ayatolás. Ahora cuando más recientemente, eh, después que sale Alex Saab y regresa a sus predios, que además le quitan todas esas responsabilidades, porque ya se las habían repartido, las habían reasignado, y Humide llega un poco más allá. Se atreve a predecir en ese momento, en base a toda la información que continuamente venía y sigue actualizando, se atreve a predecir quiénes eran los posibles sustitutos, herederos de Alexa. Inicialmente la lista, de acuerdo a la información que manejamos, era como de 10 personas. Ya, cosa que volvió. Esa lista se redujo a dos grupos, a dos candidatos. Los hermanos estos Mayeb y Khalil Massoud, los dueños de Viva, que decían que eran, todo el mundo los conoce en Venezuela, que decían que eran familiares testaferros de Diosdado Cabello. Inclusive, durante recientemente la trama esa de PDVSA Cripto, ellos tuvieron un tiempo desaparecidos. Pero ¿por qué otra vez vuelven a hacer noticias? Porque ellos eran los eventuales sustitutos en los que a los que se les había asignado la responsabilidad de sustituir, valga la redundancia, ser los nuevos intermediarios con los ayatolás. Entonces, eso en la actualidad les da un especial valor a las investigaciones que venía haciendo Joseph Humire. De ahí es que nace esa lista, que nosotros la tenemos completa. Esa lista es el producto de un trabajo de campo que hicieron aproximadamente 330 agentes del FBI que están en territorio venezolano en este momento, bajo las órdenes del jefe del Comando Sur, porque no olvidemos que en este momento Venezuela es un escenario de guerra, es un país ocupado luego de haber perdido una guerra en la que no combatieron, pero donde se rindieron desde el principio ante la superioridad del enemigo que está ocupando y que es el que toma las decisiones en Venezuela. Ellos están bajo las órdenes del jefe del Comando Sur. De esos 330 y algo de agentes, hay un grupo especial, hay como una fuerza especial que le rinde cuentas directamente a Humire, al subsecretario. Este subsecretario es el que hizo esa lista, de la cual nosotros ya hicimos un asomo. El día viernes publicamos en Reporte de la Economía la lista, y hoy en la mañana nos concedimos con la sorpresa de que el ABC, a través de un periodista que forma parte de la nómina de María Corina Machado, publica algunos nombres de los que él considera, tiene la lista. Nosotros no vamos a decir nada todavía, pero le vamos a decir que la tenemos completa, además. Confirmada, además, por gente que trabaja activamente en estos momentos en esa fuerza élite, ¿verdad? Y fíjense ustedes la jugada del equipo de María Corina. Pusieron una sustitución haciendo ver que era un error fotográfico. Confundieron la foto de un dirigente de oposición que no milita en la causa de María Corina
con la de los narcosobrinos, con uno de los sobrinos de Siria. Ya eso empieza a generar dudas dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, hacia la lista. Es decir, la intención desde el principio era que la gente le perdiera la confianza a la tal lista, que le restarle credibilidad y efectividad a eso, porque hay gente dentro de esa lista vinculado a la oposición, vinculada a María Corina, vinculado a los grupos tradicionales de Venezuela, que la gente no quiere que se sepa los nombres de ellos. ¿Por qué es interesante la lista? Porque además hay nada que hacer. Esa lista tiene simple y llanamente los nombres de personas, algunos ya están detenidos, que son muy pocos. Los únicos que están detenidos en este momento en los Estados Unidos son Samar López y Tarek El Aizame. Contrario a lo que dijeron un poco de desequilibrados días atrás, que aseguraban que ellos lo habían visto, como son aparecido, como cuando la mujer veía a Chávez caminando por la parte los del piso 3, el piso 4, el hospital militar. Todo eso es mentira. Nosotros, la última vez que supimos de él, de Samar López, estaba preso en la comisaría de Chacao, en la antigua CICPC. Y eso se supo pública y notoriamente porque los presos hicieron ahí una protesta, llegó la prensa, los medios de televisión, algunos medios digitales y se tomaron una fotografía y la gente se sorprendió cuando vio lo deteriorado que estaba Samar López físicamente. Meses atrás, a mí me enseñaron una fotografía, la gente vinculada a la inteligencia militar venezolana, pero en Europa. Una fotografía donde Tarek El Aizami está en muy malas condiciones físicas. Inclusive tenía la espalda como con eh, esos vejigas, se le dicen, ¿verdad? Como con ampollas. Eso ese es el término que quería usar porque parece ser que llevaba mucho tiempo acostado en una posición en contacto con el piso, sin las normas médicas necesarias, y se le había deteriorado mucho la piel, por lo que yo supongo que está en mejores condiciones o que lo llevaron para un sitio intermedio, pero en la actualidad, oficialmente, así ha sido confirmado, y lo han podido ver porque esos registros son públicos en los Estados Unidos, ingresaron al sistema judicial, al sistema carcelario norteamericano. La lista va a generar nuevas detenciones. Ahí está, por supuesto, que Pedro Luis Martín Olivares, los públicos, y otros personajes más. Dos cosas que les quiero aclarar antes de pasar a la otra parte de la investigación. Primero, está descartado en el corto plazo, bájense de esa nube, que vayan a detener a Diosdado Cabello. No está planteado hasta los momentos. Diosdado lo iban a detener la misma noche y eso es parte del informe que tenemos y de la fuente de información que tenemos ahí. Lo iban a detener la misma noche de el operativo en el que se llevaron detenido a Nicolás Maduro. Bueno, eso fue un golpe prácticamente del que no se pudo reponer la revolución o el sistema de gobierno en Cuba, de la traición y la corrupción de sus propios hombres formados ante la revolución. Ellos, sus propios hijos, pues sería el término. Ellos trataron de darle una nueva cara a la revolución, pero el experimento salió tan mal, o sea, el remedio fue peor que la enfermedad. Este señor Díaz Canel, que nos lo vendieron como profesional, que además lo vimos desfilando junto a su esposa muy elegante por las calles de La Habana, como todo un presidente de cualquier otro país libre, que lo vimos compartiendo en cumbres, en reuniones, con otros presidentes. Ciertamente no era de la familia Castro, pero nos lo habían vendido como un hombre formado a la sombra de los Castro con grandes méritos. Pues nunca tuvo ese poder. Ese poder de decisión era más que una figura decorativa. Era lo peor que le puede pasar a un hombre. Pero eso no es todo, sino que la gente que lo pusieron a acompañarlo, para darle respaldo, para darle colaboración, también hijos de la Revolución Cubana, también estaban corrompidos por el germen de la corrupción, por el germen de la Dolce Vita, de la Fancachera. En fin, son muy sabrosos. Ir a Venezuela o a cualquiera de esos países y disfrutar de la vida que tenían estos magnates allá en PDVSA, por ejemplo. ¿Ustedes me entienden? Donde todo era tan fácil, donde, o sea, ustedes saben, ¿no?
Pero Ramírez era un tipo que vivía como un jeque árabe. Entonces, esa debilidad fue la perdición de ellos. Ya le digo, con complicidad de que se imaginan ustedes, por ejemplo, que un Tarek William Saab es uno de los destoes de la Revolución Cubana y que esa revolución realmente se derrumbó por vainas no solamente de corrupción, sino por la mafia gay que se la comió hasta sus entrañas. Este señor Felipe Pérez Roque, que también lo vendieron como un gran nacionalista, un canciller con muchos logros, también hizo buena parte por destruirlos, por acabar. O sea, el sepulturero, el tipo que les abrió el hueco a la Revolución Cubana y le terminó de entregar, que hizo contacto, que vendió mucha información y que colaboró en la destrucción del sistema, fue precisamente Pérez Roque. Ellos trataron como que de salvar a última hora el juego, por decirlo de alguna manera, con un señor que se llama Dono Rodríguez Parrilla, pasada la historia como el último leal a la Revolución Cubana, pero derrocado en todos los escenarios. Estuvo el lunes pasado en Madrid. Fue altamente rechazado, pitado, humillado, abochornado y lo que es peor, se llevó el, la derrota y la traición en la mano. Trató de reunirse con Pedro Sánchez. Sánchez ni siquiera se dignó a recibirlo, ningún jerarca. Ni siquiera Rodríguez Zapatero lo quiso recibir, ningún representante del PSOE, mucho menos los catalanes, ningún movimiento de izquierda, se quiso retratar con los cubanos. Sin lugar a dudas que la, la sentencia de muerte que ya había emitido en contra del sistema cubano Donald Trump, pues ya tenía un efecto. Es como si hubiesen ofrecido una recompensa en contra de ellos, ya son considerados unos parias. El equipo no consiguió ni respaldo, ni dinero y el segundo aire. Ya lo último, luego de esa derrota, que ya estaba lista, él estuvo el fin de semana, en los primeros días de la semana en España, ya el día miércoles, cuando ya se sabía, ya él estaba claro de que nadie lo iba a recibir en Europa y no iba a conseguir ningún respaldo. Más allá del tema estrictamente humanitario, los americanos se han cuidado sí, ha sido muy cuidadoso en el tema de que sigan recibiendo alimentos, el petróleo básico para que algunas cosas funcionen, para que no se vea como un genocidio, pero ya está lista la traición, se ha concretado la derrota y la entrega y la rendición. Ya finalmente, este joven Raúl Guillermo Rodríguez Castro estableció los términos con Marco Rubio, en cualquier momento se hará público. Yo no creo que lo hagan público un solo bolo, como que no están preparados y ellos como que van a tener cierta consideración con los derrotados y se va a ir filtrando poco a poco. Ustedes se enterarán, por supuesto, un mes después que nosotros lo hayamos anunciado, lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar. Se acabó la Revolución Cubana. Ah, una cosa importante, donde se originó el germen, ahí mismo termina. Es como el rabo cochino de los Buendías en Cien años de soledad. El proyecto que nació de que toda América Latina se enamoró de la gesta, de los Castros y de Fidel en su caballo. Me recuerdo la foto, que con los pocos barbudos que iban a tomar la capital, La Habana, los tipos que bajaron de la Sierra Maestra a luchar, que vencieron a Batista y que además recuperaron la dignidad cubana. La revolución de la que todo el mundo se enamoró de manera romántica. El hombre que fue a Nueva York y logró opacar a Jacqueline Kennedy, ¿ok? El hombre que habló ante La Habana y le decía a Camilo Cienfuegos, miraba hacia atrás y decía, muy bien, Camilo. El hombre que acabó, que fue el Cereco y aniquiló a Che Guevara, el gran Raúl Perón y de Castro. Bueno, termina la historia de la revolución y liquidado por su propia descendencia, por sus propios nietos. Lo entregan, se rinde, prostituye la dignidad
el nombre de ellos mismos se entrega, bueno, y por viciosos, drogas, ultra, excesos y junto a un germen quizás peor o de origen seguramente más letal, que en el estado Anzoátegui. Ahí se gestó la destrucción de la Revolución Cubana. Recuerdo cuando el general Baduel decía que el poemario ese de Care, Los niños del infortunio, era tan bueno que a él lo tenía al lado de su posete, porque cada vez que lo leía le dan ganas de cagar. Pásenla bien. Hablo por ustedes, Jorge Castro, con muchísimo gusto, muchísimo honor, haber compartido con ustedes toda esta narrativa, con toda la propiedad del mundo. Bueno, y ustedes verán, una vez más, que nosotros decimos la noticia, primero que nadie. Ellos, el rumor, el chisme, nosotros la investigación. Nosotros llegamos hasta la entraña, hasta lo más profundo de la información y la compartimos con ustedes de manera clara, sin, sin manipulaciones, sin cortapisas y sin pensar que ustedes son estúpidos. Siempre respetando la postura de ustedes y brindándoles la información para que ustedes saquen sus propias conclusiones y tomen decisiones. Pásenla bien. Fue un honor y un saludo de mi parte y de parte de nuestro equipo.